Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Nos alegra poder saludarte allí donde tú estás. Qué alegría, qué gratitud en el corazón, porque a pesar de la distancia, a pesar de las fronteras, a pesar de los diferentes usos horarios, estamos juntos aquí para poder estudiar la Biblia. No existe nada más lindo en esta vida para poder separar ese tiempo exclusivo que tiene que ver con nuestra salvación. Nuestro tiempo, todos tenemos el mismo tiempo y cada uno decide cómo usarlo y cada quien lo usa de diferentes maneras. Pero qué felices son aquellos que dedican en el tiempo que tienen para poder interesarse en su salvación. Interesarse en el estudio de la palabra de Dios. Y ese interés es producido por el Espíritu Santo. Me alegra mucho cuando puedo encontrar a personas que dicen, tengo ese interés de poder conocer más. ¿Más de quién? Más de Jesús, más de la Biblia. Eso no es un interés natural. Es el interés que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón. Es la evidencia de la obra maravillosa del Espíritu, llamándonos siempre para un mayor conocimiento y un mejor relacionamiento con Jesús. Y durante toda esta temporada estamos hablando sobre nuestro maravilloso Jesús. Y al poder descubrir cómo Él realizó una obra en nuestro favor, nuestro corazón se enternece, nuestra vida se rinde. Y yo agradezco a Dios por las lindas decisiones, por las lindas historias de personas que escuchan con tanta sensibilidad aquellas palabras sencillas, simples. Sin embargo, el Espíritu Santo trabaja en su corazón y finalmente permiten que Dios pueda trabajar en su vida. Y hoy hay tantas decisiones de personas entregándose a Cristo. Felicitaciones a ti por formar parte de este grupo. No es casualidad que estés viendo este programa. Dios tiene un propósito para tu vida y allí donde tú estás, Dios quiere abrazarte. Dios te ama mucho y nunca lo olvides. Y estamos listos aquí, ya llegando a la parte final de esta temporada. Y nuestro tema de hoy hablará sobre cómo fue aquel último día, o por lo menos los 2 últimos días antes de que Jesús pueda ir a la cruz. Lo que sucedió aquel día jueves de noche, aquel día viernes, hasta el momento que fue crucificado. ¿Por qué murió Jesús? A Él no lo mataron, Él se entregó para morir. Su misión de plan o el plan de redención se completó y fue gloriosa allí en la cruz. Mas allí no terminó, porque Él resucitó y hoy Él es nuestro intercesor. Él es nuestro mediador. Él es nuestro Salvador. Nosotros no solamente miramos al Calvario, lo que Jesús realizó, mas también miramos lo que Jesús hoy hace en nuestro favor. Y hoy queremos repasar juntos lo que Mateo cuenta acerca de cómo fue aquel día triste de toda la historia, cuando Jesús murió, pero al mismo tiempo fue glorioso para el ser humano, porque allí se selló nuestra salvación. Antes de poder abrir la Biblia, yo quiero orar contigo y antes de orar, yo quiero presentarte un curso bíblico que sin duda te va a ayudar muchísimo para que tú puedas seguir comprendiendo acerca de Jesús. En este curso bíblico vas a encontrar lindas lecciones sobre el plan que Dios tiene para tu vida. Puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o también tú puedes enviar allí o puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí podrás encontrar este material y otros también que van a fortalecer tu esperanza y te van a encaminar por la senda que Dios ha trazado para ti. Vamos a orar y estamos listos para que juntos podamos acompañar aquel viernes triste, trágico, lleno de dolor y sufrimiento, mas también aquel viernes fue de victoria. Victoria porque Cristo pagó nuestra deuda. Estábamos todos condenados a la muerte eterna, mas a partir de allí tenemos esperanza de vida eterna. Oramos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque hoy tenemos la libertad para poder estudiarla. Queremos que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestra mente.
Queremos que hoy podamos comprender el inmenso y eterno amor hecho en nuestro favor. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida en gratitud y en adoración, y es todo lo que podemos ofrecer en respuesta al grande amor que tú muestras cada día para con nosotros. Abrázanos con tus promesas. Ayúdanos hoy a conocer, a sentir, a experimentar tu amor en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 1 al 5, narra las cosas que sucedieron aquel día jueves. Cuando hubo acabado todas estas palabras, dice que Jesús dice a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mira las maquinaciones crueles, demoníacas. Solamente faltaban 2 días para la Pascua. ¿Sabes que la fiesta de la Pascua era una fiesta donde el pueblo judío celebraba su independencia, la liberación de Egipto? Mucho tiempo ellos habían sido esclavos hasta que llegó aquel glorioso día donde Dios libertó a su pueblo con grande poder. En Éxodo podemos ver que 10 plagas fueron la manifestación de poder de Dios para librarlos de la esclavitud mientras estaban en Egipto. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto, pero también la muerte del cordero en la casa de cada israelita, porque a través de la muerte de ese cordero, ellos podrían tener liberación. Ellos tenían que matar un cordero y con la sangre marcar el dintel de sus casas, y eso era la expresión de su fe para que ocurriese el milagro. ¿Y cuál milagro? Para que sus primogénitos no muriesen. Y de allí dice que el pueblo salió de Egipto. Y allí nació la fiesta de la Pascua. La muerte del Cordero se transformó en un símbolo de la muerte de Jesús. Ahora, por su muerte, todos podrían vivir. Entonces la Pascua se convirtió en la mayor fiesta de la nación, la fiesta más importante. Y así ellos celebraban su libertad, su liberación, pero también ellos así esperaban al verdadero libertador, al Mesías. Lo que ellos no sabían es que en 2 días más, aquella parte simbólica de la Pascua pues terminaría, porque la realidad sustituiría al símbolo. El Mesías ya estaba con ellos y ocuparía su lugar como Cordero. Por eso Jesús más claro que nunca dijo así: el Hijo del Hombre será entregado y será entregado para que lo crucifiquen. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban reunidos ahí en el palacio del sumo sacerdote Caifás. Y dice que ellos planearon cómo arrestar a Jesús para matarlo. Solo que tenían un problema. Y el problema era la fiesta de la Pascua. Y esto era totalmente ilegal para ellos. Además, todo ese proceso podría contaminarlos e impedirles su participación en la fiesta de la Pascua, ya que ellos eran bien estrictos en eso. Así que tenían una sola alternativa. Tenía que ser antes de la Pascua. Y es posible que en ese momento, pues Judas ya se haya reunido por primera vez con aquellos líderes para poder planear la entrega de Jesús. Eso revela Mateo 26, 6 al 13. Y Mateo coloca allí el complot de los dirigentes. Y a partir del versículo 6 en adelante, habla sobre la cena que Jesús participó en la casa de Simón. Y es interesante porque aquí está juntando algunos temas Mateo. Resulta que esta cena pudo haber sido el sábado anterior según Juan capítulo 12. Simón el leproso, allí en Betania, realizó una cena para honrar a Jesús. Y en gratitud porque Jesús le había curado de la lepra. Esa historia está en Lucas 7, 36 al 40. Así que él invitó a Lázaro y a su familia. Aun cuando para él fuese una situación un poco embarazosa, incómoda, porque parece que él fue quien indujo a María Magdalena en el pecado. Claro, pero no podía ignorar a Lázaro,
porque era el discípulo más notable de Jesús que había en Betania, especialmente después que Jesús resucitó a Lázaro. Y allí en esa cena, ahí Mateo nos cuenta que María ungió a Jesús con un perfume muy caro. Con más detalles encontramos esa historia en Juan capítulo 12. Y dice que derramó ese perfume de la cabeza a los pies. Y allí Judas reaccionó contra ella. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Judas dijo, ¿por qué ese perfume no se vendió por 300 denarios y lo pudimos haber dado a los pobres? ¿Quién valía más para ellos, Jesús o los pobres? Los pobres tal vez. O en el caso de Judas, ni siquiera los pobres, él mismo. Porque Juan, cuando narra esa historia, dice que a él no le importaban los pobres. Lo que le interesaba era el dinero. ¿Por qué? Porque él administraba el dinero. Y él tomaba dinero para sí, porque era ladrón. Los pobres solamente era un pretexto. Pero Jesús no desechó el interés por los pobres. Jesús respondió, a los pobres ustedes siempre lo tendrán. Solo que en este momento, esta mujer, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, me está preparando para la sepultura. O sea, la prioridad ahora es el sacrificio verdadero, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y mira que a partir del versículo 14 hasta el versículo 16 del capítulo 26, dice que Judas pues se sintió reprendido. Y todos los egoístas son personas muy sensibles, porque se ofenden fácilmente y guardan rencor dentro de sí. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús supuestamente ofendió su dignidad y él quería defenderlo. Algunas personas ante esa situación explotan, se quejan, se sienten maltratados y se llenan la vida de amargura. Otros, en cambio, están en silencio, aguantando y dicen, ya llegará mi momento para vengarme. Y Judas ya venía con ese dolor desde hace más de un año, más o menos. ¿Recuerda cuando Jesús pronunció el sermón del pan de vida? Dice que muchos la abandonaron. Judas allí dejó que las fuerzas destructoras del maligno pudiesen apoderarse de su vida. Y él también decidió separarse, según Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Mas ahora pensó que había llegado el momento para hacerlo. Así que en ese momento fue para hablar con los dirigentes de la nación para poder negociar el precio de la entrega. ¿Cuánto valdría? 30 miserables monedas de plata. ¿Sabes cuánto era eso? El valor de un esclavo. El precio para vender a Jesús ya estaba predicho inclusive por el profeta Zacarías en el capítulo 11, versículo 12. Ese sería el precio de la traición. Pero sabes que el Mesías no tiene ese precio. Él vale lo contrario a la traición. El valor del Mesías es lealtad, fidelidad, servicio, entrega. En realidad no se compra ni se vende. Judas pensó que estaba vendiendo a Jesús, pero fue una venta engañosa, ficticia, porque finalmente él terminó perdiendo y perdiéndose para siempre. Ahora, tampoco se puede comprar nada, porque es un regalo. Y el único precio del regalo es el amor. Sabes que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más aquí, Mateo nos cuenta lo que ocurrió aquel día jueves. Y es interesante porque a partir del versículo 17 en adelante, dice que era jueves y era un día antes del sacrificio pascual, que debería ocurrir aquel 14 de Nisán según los registros astronómicos del año 30 después de Cristo. Se llega a esa fecha porque la Biblia menciona que era el 16º año de Tiberio César. Un 14 de Nisán cayó un día viernes. Y el día jueves 13 de Nisán fue el día de la preparación para la Pascua. Y a partir del versículo 17, el versículo 19, dice que le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y este jueves era el día de la preparación de la Pascua en todas las familias de los judíos. Y Mateo dice que Jesús les dio indicaciones de que fueran a una casa allá en Jerusalén, donde tenían que hablar con el dueño y hacer allí los preparativos. Además, dice que le mandó un mensaje para el dueño de la casa diciéndole, mi tiempo está cerca, así dice el maestro, así que yo voy a preparar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Wow, y ese mensaje realmente era interesante.
Posiblemente ese mensaje era para aquel que le iba a dar la casa. No sabemos quién era, un discípulo de Jesús, o probablemente Jesús está usando la costumbre de los judíos. Sabes que los judíos todas las casas lo tenían abiertas de par en par para todos los peregrinos que venían a celebrar la Pascua. Pero aquí Jesús le manda un mensaje y dice, mi tiempo está cerca. Hasta ese momento había dicho siempre, aún no es mi tiempo, mi hora todavía no ha llegado. Pero ahora ya está a un solo día de la cruz. Entonces Él está muy cerca en el tiempo. Entonces allí se reunieron para poder comer la cena. Dice que Jesús, sentándose en la mesa, dirige la conversación hacia dos asuntos importantes. Primera, en la cena identifica al traidor. Y número 2, explica el significado de su misión. Mateo 26, a partir del versículo 20 al versículo 25, Jesús dice, sepan pues bien que uno de ustedes me va a entregar. Uno me va a traicionar. Y todos se impresionaron. Claro, nadie culpó a nadie. Cada uno comenzó a preguntar, ¿soy yo, Señor? Preferían que Jesús identificara al traidor. Y lo hizo. Resulta que en los 4 evangelios mencionan 5 declaraciones de Jesús sobre la traición. Y está en diferentes evangelios. Por ejemplo, primero Jesús dice, no todos están limpios, en Juan capítulo 13, versículo 11. Eso dijo después de haber lavado los pies a sus discípulos. La segunda vez, Él dijo, el que come pan conmigo, Él levantó contra mí su calcañar. Y eso fue pronunciada cuando los discípulos volvieron a ocupar sus lugares en la mesa después de haber sido lavados los pies, según Juan capítulo 13, versículo 18. La tercera vez dijo, uno de vosotros me va a entregar, cada vez más directo. Eso, un momento después, aquí dice en Mateo capítulo 26, versículo 21. La cuarta vez fue más directo, dijo, el que mete conmigo su mano en mi plato, ese me va a entregar. Ahora, eso lo dijo en un momento de la cena, según Mateo capítulo 26, versículo 23, capítulo 26, 23. La traición nunca es honesta, ¿no? Es siempre disimulador, es traicionera, es falsa. Por eso es que comía del mismo plato, inclusive. Ahora Jesús dice, el Hijo del Hombre va a la muerte, pero ay de aquel que lo traiciona. Y entonces pues ahí llega el turno de Judas. Y él dice, ¿acaso soy yo, maestro? Y ahí viene la quinta vez y Jesús le dice, tú lo has dicho. O sea, ya estaban al final de la cena cuando Jesús dice eso. Y estas palabras impulsaron a Judas hacia ya su planeada traición porque ya estaba todo armado. Y él salió y abandonó a los discípulos y a Jesús. Y de ahí cuando estaban comiendo la cena pascual, Jesús instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor con el objetivo de explicar a sus discípulos el significado de su misión en esta tierra y cuál sería el verdadero sentido de su muerte. En lugar de ofrecer la tradicional explicación sobre la Pascua, que siempre allí tenían como costumbre que el padre de familia debía explicar en ese instante de la cena por qué celebran la Pascua, Jesús explicó el significado de los símbolos de otra manera. Dice que tomó el pan sin levadura de la Pascua, lo dio a sus discípulos y les dice así, tomad y comed, porque esto representa mi cuerpo. O sea, no lo pueden comer literalmente, porque comida literal tampoco es solamente un símbolo. Eso está diciendo, esto pueden comer espiritualmente. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo entregaré mi cuerpo en la cruz, para que cuando esté quebrantado y ustedes acepten por fe mi sacrificio, ustedes tengan vida y la tengan para siempre. Entonces, Jesús está diciendo, la liberación que yo les traigo ahora es mayor que la liberación de Egipto, porque ahora los estoy libertando del pecado. Entonces, la Pascua, a partir de allí, se convierte en un símbolo que anunciaba la muerte de Jesús hasta el futuro. Por eso es que la Santa Cena, como una nueva Pascua, es un recuerdo de la muerte de Cristo que ya está realizado y la promesa de su retorno para vida eterna. Y a partir del versículo 26 hasta el versículo 30 dice que después Jesús tomó la copa con vino sin fermentar y les dijo, beban, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para perdón de los pecados. Es claro que no se está hablando de sangre literal, lo dijo en un sentido espiritual, porque solamente pueden beberla si tienen fe.
Sin fe, los que beben es apenas un jugo de la vid, nada más. Vida no reciben. Pero si aquel que bebe ese símbolo cree que cuando bebe el vino del nuevo pacto, ese vino se vuelve simbólico en la sangre de Jesús. O sea, deja de ser un simple vino y llega a ser un símbolo. No te estoy diciendo que el vino se transforme en sangre. No te estoy diciendo que se transforma. Estoy diciendo que se convierte en símbolo de la sangre de Jesús. Entonces, por la fe, reciben la realidad simbolizada por el vino. ¿Qué cosa es? La vida. Y esa realidad tampoco es sangre literal. Jesús dice, no vayan a pensar ustedes que van a recibir la sangre de mi cuerpo, sino que recibirán la vida que mi cuerpo y mi sangre comprarán para ustedes. Ese símbolo tendrá valor todos los días que ustedes lo practiquen, hasta que otra vez vivamos juntos en el reino de mi Padre. Y allí Mateo dice que después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Ahora es interesante, a partir del versículo 31 hasta el versículo 46 habla sobre otra escena. Jesús allí en el camino dio muchas instrucciones. Claro que Mateo solamente cuenta que allí en el camino anunció que todos se iban a escandalizar. Ahí aparece Pedro diciendo, no me escandalizaré. Y le dice, Pedro, tú me negarás 3 veces. Pero Juan registra el contenido de la enseñanza. Muchos lo llaman a esto el discurso de despedida que está en Juan capítulo 13, versículo 31 hasta el capítulo 17, versículo 26. Y luego Mateo agrega la experiencia del Getsemaní, con el cual concluye todas sus enseñanzas en Judea. Y allí Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, dice que se detienen allá en el jardín del Getsemaní que está al pie del monte de los olivos. La tradición dice que le pertenecía ese terreno a María, la madre de Juan Marcos. Lo mismo que el aposento alto en el cual celebraban la Santa Cena. Bueno, no sabemos con seguridad, pero así se piensa. Y Mateo cuenta qué cosa es lo que sucedió en el Getsemaní. Él lleva a 3 de sus discípulos para que lo acompañen orando, mas ellos infelizmente se quedan dormidos. Pero ¿sabes qué cosa es lo que resalto de allí del Getsemaní? Allí se decidió nuestra salvación. La oración de Jesús es, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sea la tuya. Finalmente aceptó la voluntad del Padre. Y dice que Jesús estaba muy triste. El peso del pecado de la humanidad estaba sobre él. Allí sudó gotas de sangre. La angustia era profunda. Mas él se aferró al Padre. ¿Sabes que allí en Getsemaní Jesús determinó finalmente ir a la cruz? O por lo menos confirmó la decisión. Aun cuando el dolor intenso vendría, la crueldad más severa, porque después de haber orado, él encontró la fortaleza que necesitaba para ir a la cruz. Por eso es que después del Getsemaní, a pesar de que sabe que está viniendo el traidor, a pesar de que sabe que están viniendo a llevarlo, él está sereno, él está tranquilo. Y aquí Jesús me enseña 2 cosas en el Getsemaní. Número 1, todos enfrentamos dolor en la vida, crisis, sufrimiento, es inevitable. Sin embargo, Jesús se preparó para la mayor crisis. Nosotros tenemos que estar preparados todos los días para recibir fortaleza, para enfrentar la vida con serenidad, con la calma con la cual Jesús lo enfrentaba. Nosotros a veces vivimos angustiados y ansiosos. Sin embargo, Jesús me enseña que en la oración encuentro fortaleza y poder. No importó más lo que vendría en el futuro, porque ahí en el Getsemaní él tomó la decisión. Y aun cuando tenía tanta angustia, él aceptó la voluntad del Padre, pero esa voluntad del Padre ya era un plan planeado por ellos desde la eternidad. Y a partir de allí comenzamos aquello que llamamos la pasión y muerte de Jesús. ¿Qué otros detalles cuenta Mateo lo que sucedió? Eso veremos a continuación. Mateo capítulo 26, versículo 47 hasta el versículo 50,
Dice que buscaron a Jesús como si fuese un guerrillero o un bandido, por lo menos en versículo 55. La turba estaba armada con espadas y palos. Qué ironía, ¿verdad? Los líderes religiosos de la nación habían enviado a la guardia del templo para poder arrestar al mejor hombre de la nación, a Jesús. Y Jesús estaba solo, claro, solo con sus 11 discípulos, porque ya no tenía 12, uno lo había traicionado. Y esta es otra ironía. Judas había convenido con los guardias del templo que para poder identificar a Jesús, él lo haría con un beso. La pregunta es, ¿acaso necesitaban que alguien les dijera quién era Jesús? ¿Acaso no lo habían visto en el templo en esa misma semana? Y qué irónico, un beso. Y el texto bíblico original dice fue un beso de profundo sentimiento emocional. Ocurre que Judas pensaba así: si yo le entrego, le hago un favor, porque yo le voy a obligar a hacer lo que tiene que hacer. Yo me considero su amigo, entonces lo pondré en las circunstancias peores para forzarle a actuar como rey, y así que él pueda tomar el comando y pueda anunciar oficialmente el establecimiento de su reino. Por eso es que después, cuando vio que no era así, él tiró las 30 monedas de plata y dijo: yo no quiero saber nada, ese hombre es inocente. ¿Y cómo llega Jesús? Con un beso. Y el versículo 50 dice que Jesús le responde: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo se puede responder a un traidor? ¿A qué vienes? En el corazón de Judas había solo remordimiento. La señal externa de la traición fue un beso. Pero el beso no solo identificó a Jesús, sino también reveló la verdadera identidad de Judas. Era un traidor. Y sabes que la señal interna de ese traidor era su remordimiento. Ese remordimiento fue tan fuerte en Judas que el capítulo 27, ahí el texto dice que él fue y se ahorcó. Y a partir del capítulo 27, versículo 11 hasta el versículo 13, dice que de allí lo llevaron a Pilato, para que pudiese allí Pilato determinar la muerte de Jesús. Era un amanecer del día de la Pascua, hace 2000 años. Pilato despertó bruscamente, se vistió de prisa y se abrió paso allí entre el sillón de juez, porque estaba en plena época pascual y los dirigentes hebreos, ellos no entraban a la casa de un gentil para no contaminarse. Probablemente estaba irritado, porque Pilato habría tenido que aprender a convivir con los judíos. Probablemente hizo llevar allí el sillón de gobernador hasta la puerta. Allí vio a los dirigentes judíos que siempre ocasionaban problemas y una enorme multitud. Además, entre ellos vio a un prisionero. ¿Quién era Pilato? Pilato era un soldado afortunado. Él se crió en campamentos de ejército y él soñó hacer de eso su carrera. Claro que era valiente y era dedicado a la guerra y eso atrajo la atención del César, del emperador. Entonces, cuando se le preguntó qué recompensa deseaba, pues él se ofreció para el cargo de gobernador de Judea. Pero Pilato sabía que si fracasaba en ese cargo, su carrera llegaría a su fin. Si lograba tener éxito en mantener la paz en esa provincia difícil, porque era muy complicado gobernar allí, eso significaba que le esperaba un puesto más alto. Y eso era el sueño de toda su vida. Vamos a analizar un poquito su trasfondo para entender por qué actuó como actuó. Y aquel viernes de mañana estaba allí como representante del emperador. Los soldados estaban listos para cumplir las decisiones que él tome. Solo que ahora se encontró con un prisionero de quien siempre había escuchado hablar. Toda Judea sabía quién era Jesús. Los ciegos que veían, los sordos que escuchaban, los muertos que resucitaban, los enfermos que eran sanados, todos hablaban de Jesús. Y al principio, obviamente que sintió miedo de actuar para no provocar una revolución contra Roma, pero ahora estaba cara a cara con Jesús. Todos estaban furiosos porque los acusadores buscaban pretextos inútiles para destruir a Jesús. Juan capítulo 18, versículo 29, habla sobre esa situación. Solo que Pilato, pues al escucharlos, no creía en las acusaciones. Lo que le impresionaba era Jesús.
su autoridad, su apariencia. Y eso hizo que Pilato pueda llevar a Jesús a una habitación privada. Y ahí conversó sobre el reino de verdad. Y Pilato quedó más impresionado. Solo que Cristo le hizo una pregunta. Pilato, ¿tú por qué preguntas? ¿Porque realmente tienes un deseo sincero de saber? ¿O alguien puso en tu mente sobre mi obra y mi reino? Estaba hablando lo que el Espíritu Santo estaba impresionando a Pilato. Pero el orgullo de Pilato fue herido. ¿Cómo puedes esperar que yo crea? ¿Acaso tú no sabes que yo puedo destruirte o soltarte? Le dice arrogantemente Pilato. Y Jesús le dice, no, tú no puedes hacer nada, porque todo lo que tienes es dado por el de arriba. Y ahí Pilato le dice, ¿eres tu rey? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Pilato le responde, ¿cuál es tu reino? Y allí Jesús le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y ese diálogo es interrumpido, no sé por qué. Porque Pilato respondió, ¿qué es la verdad? Solo que allí, en lugar de quedarse escuchando, él salió para escuchar a los dirigentes judíos. Y claro, a partir de allí se esforzó para liberarlo, pero los dirigentes no querían saber nada. Y en su frustración, pues no sabía qué hacer, porque Jesús seguía allí parado frente a él y él estaba allí. ¿Qué hago? Él es inocente, te están acusándolo. ¿Qué hago? Y mira lo que hace Dios. Resulta que un ángel había sido enviado para darle un sueño a la esposa de Pilato. Y ella vio la escena del juicio. Ella vio a Jesús como rey regresando en gloria. Lo vio como juez omnipotente. Vio cómo su esposo estaba siendo condenado. Así que escribió, hizo una nota rápido, envió al mensajero, lo envió a Pilato. Pilato lo leyó. Era una evidencia más. Libera a ese hombre, es inocente. Pero ahí tiene la presión de la gente. Y en su afán de liberar, cometió un error. Y él le dice, yo lo voy a soltar después de castigarle. Él no había encontrado ningún mal en él. Y él pensó así, si la gente ve un poco de tortura, un poco de sangre es suficiente. Y la flagelación romana, tú sabes que podría llevar hasta la muerte, porque antes flagelaban con correas de cuero que tenía piezas de metal o huesos en la parte final para poder azotar. Y a veces el prisionero, cuando era atado en un asta, ese material podría hincar hasta el estómago y podría abrir el vientre hasta que el gobernador diga ya suficiente. Así de cruel eran los castigos. Y sabes que Jesús se sometió a eso. Jesús nunca lanzó una palabra de condenación contra sus enemigos, a pesar de ese dolor injusto. Y cuando terminaron de azotarle, dice que cortaron las cuerdas donde Jesús fue amarrado. Y Jesús cayó, pues, de manera inconsciente hacia el piso. Y ahí fue forzado a ponerse de pie y Jesús comenzó a temblar. ¿Sabes que Pilato había visto muchos hombres en esa situación sufriendo? Pero podía ver, a pesar de toda la naturaleza criminal. Pero cuando vio a Jesús, no vio algo así. Vio la inocencia, el amor, y se esforzó para liberarlo. Y claro, Jesús había sido enviado para Herodes. Herodes quiso limpiarse de su responsabilidad. Ahora la decisión recaía sobre él. Entonces dijo, ¿cómo hago? Yo quiero ayudarlo, pero no puedo. Un nuevo pensamiento vino a la mente. Resulta que en el tiempo de la Pascua era costumbre liberar a un prisionero. Liberar a un prisionero tenía dos objetivos. Pilato por lo menos tenía dos objetivos. Él dijo, yo voy a liberar a Jesús, porque ellos no van a elegir a Barrabás. Voy a traer al mayor criminal para que ellos elijan a Jesús. Trajeron un ex asesino. Y cuando le pregunta, ¿quién quiere que le soltemos? Todo el pueblo gritó, a Barrabás. Su esperanza acabó. ¿Cómo podían elegir a un asesino rebelde en lugar de un predicador de justicia? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué haré con Jesús? Dijo. Crucifícale, crucifícale. Era el grito de toda la gente. Y ahí estaban los dos prisioneros que eran de carácter muy opuestos. Uno era asesino, el otro el dador de vida. Uno era rebelde, el otro era legislador. Uno era traidor y el otro era el rey del universo. Ambos estaban en pie. Pilato, disgustado con el pueblo, dice, tráiganme un lebrillo para lavarse las manos. Él esperaba quitar la culpa de su vida con un acto simbólico. Inclusive él trató de transferir la culpa a los escribas y fariseos, pero terminó condenándose solo, porque así también él eligió a Barrabás. ¿Cómo habrá sido aquel desayuno después de condenar a Jesús?
No lo sabemos. Él pudo haber liberado a aquel inocente. Aún así Jesús hubiese ido a la cruz, pero no porque él hubiese condenado. Ahora fíjate, ¿por qué lo hizo? Porque ahí los dirigentes lo amenazaron. Le dijeron, cualquiera que dice ser rey no es amigo de César. Y si es que tú estás a favor de Jesús, te vamos a acusar ante César. Y Pilato dijo, pues mi futuro depende de la amistad con César. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer? Ellos me ponen entre la espada y la pared. Por eso es que mandó azotar a Jesús por segunda vez. Y ahí los soldados lo abofetearon. Jesús estaba con los ojos vendados, era golpeado en el rostro. Y él soportó todo eso. Ahora, todos sabían que Jesús era inocente. Pilato, finalmente, al verse perdido, sentó la cabeza y dijo, crucifíquenle. Y la cruz fue traída. La cruz que Jesús cargó no era para él, era para Barrabás. Y Barrabás representa a todos nosotros. Jesús tomó nuestro lugar. Y allí Pilato colocó un título en la cruz. ¿Cuál era el delito? Fíjate qué cosa coloca Pilato. En griego, en hebreo y en latín. Rey de los judíos. ¿Cuál era su delito? Decirse rey de los judíos. Pilato pudo haber detenido las burlas en cualquier momento, pero como más pensó en su ambición y en su miedo de perder su puesto, su trabajo, permitió todo. ¿Sabes cuál es la triste historia de su final? Pocos años después de la crucifixión de Jesús, Pilato fue destituido de su cargo. Había hecho un esfuerzo para mantenerse, pero cometió graves errores por una conciencia que no tenía limpia. Los samaritanos se quejaron contra Pilato y Pilato fue llamado a Roma. Y dice que antes de llegar el emperador Tiberio murió. Y cuando el emperador murió, fue despojado de sus honores, fue relevado de su cargo, fue exiliado y terminó arruinado. Inclusive la tradición dice que él terminó suicidándose. ¿Por qué? Cambió la verdad por las ambiciones del presente. Cambió el futuro por el ahora. Compró honores pasajeros. Compró una gloria que se acaba. Prefirió privilegios transitorios, negó la verdad y al tomar esa decisión perdió todo. Terminó quebrado, terminó humillado, terminó sin paz mental y murió por su propia mano. Solo que la pregunta que hizo Pilato hoy resuena también en nuestros oídos. Mateo 27, 22. ¿Qué haré con Jesús? La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer con Jesús? Pilato se aferró a lo pasajero antes que lo eterno. Se aferró a la destrucción antes que la salvación. La pregunta es, ¿cómo nosotros reaccionaremos frente a Jesús? ¿Nos entregaremos para que Él sea el Rey de nuestra vida? ¿O estaremos de parte del pueblo, rechazando siempre con indiferencia? Solo que hay un problema. Cuando los seres humanos rechazamos a Jesús, terminamos destruyéndonos nosotros solos. ¿Y sabes por qué? Porque al rechazar a Jesús rechazamos la vida. Y la misma pregunta es para nosotros. ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo harás el Rey de tu vida o lo rechazarás? ¿Sabes qué es triste ver la manera como los evangelios narran aquel momento trágico, aquel momento cruel de humillación, de injusticia, de dolor que hicieron con Jesús? Dos cosas aquí yo quiero resaltar de esta parte que hemos conversado ahora. Cuando Jesús fue al Getsemaní, Él aceptó la voluntad de poder entregarse por sí mismo allá en la cruz. Y lo hizo por amor. A partir de allí, todo lo que se cometió con Jesús fue totalmente injusto. Jesús terminó solo. Los discípulos huyeron. Pedro le negó. Jesús fue arrastrado, Jesús fue humillado, Jesús fue azotado, colocaron una corona de espinas sobre él, se burlaron de él, fue sometido a juicios injustos y finalmente terminó con Pilato. Pilato tuvo tanta luz que él negó. Pilato conocía quién era Jesús. Y cuando estaba en ese momento de incertidumbre, su esposa le mandó una carta diciendo, por favor, ese hombre es inocente. Anoche el Señor me ha mostrado con un sueño, actúa. ¿Sabes que Dios va a hacer todo lo posible para salvarnos?
Sabes que Dios va a usar todos los medios para alertarnos, para tomar buenas decisiones. Pero hay algo que Jesús no puede hacer: obligarte a hacer lo que no quieres. Y una de las cosas que me llena de tanta tristeza y dolor, porque a veces los seres humanos continuamos así, es que preferimos las cosas que se acaban antes que la salvación. ¿Por qué Pilato no defendió a Jesús? Porque él prefirió su cargo, prefirió su amistad con el emperador. Él pensaba que el emperador va a ser para siempre y él va a ascender en sus cargos, y él quería poder, él quería riqueza, él quería todo. ¿Y cómo terminó? En la ruina. Porque al rechazar a Jesús, al rechazar la luz, al rechazar la verdad, al rechazar la vida, se colocó en el territorio de la muerte. ¿Y sabes qué cosa es triste y lamentable? Que hoy los seres humanos continuamos con esa actitud. ¿Qué haré con Jesús?, dijo Pilato. Esa pregunta también queda para ti. ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? ¿Le darás la espalda o le entregarás tu corazón? ¿Qué cosa es lo que prefieres? ¿Lo temporal o lo eternal? ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Jesús o un cargo o una función o el dinero? ¿Por qué estás cambiando a Jesús? ¿Por algo que va a terminar? Querido, las cosas de esta vida acaban. Las cosas de esta vida terminan. Todo tiene fecha de vencimiento. Por eso el peor error de la vida es despreciar a Jesús. O a veces nos comportamos como la gente. Preferimos a Barrabás antes que a Cristo. Finalmente, Barrabás representa a toda la humanidad. Te representa a ti y a mí. Porque la cruz que fue hecha para Barrabás la cargó Jesús. Así también la condenación que era para nosotros la cargó Jesús. Jesús cargó una corona de espinas para que tú tengas una corona de gloria. Jesús fue desnudado para que tú seas vestido. Jesús murió para que tú y yo tengamos esperanza y esperanza de vida eterna. La pregunta sigue allí. ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? Aquel viernes fue el viernes más trágico de la historia, pero el viernes más glorioso para nuestra salvación. Aquel día viernes fue un día triste en nuestra historia, pero al mismo tiempo un día de victoria, porque nuestra salvación fue sellada en la cruz. Cuando el pueblo eligió a Barrabás en lugar de Jesús, a la verdad estaba diciendo: nosotros necesitamos o nosotros deberíamos cargar esa cruz, pero alguien lo está cargando por nosotros. En aquel día aparecen 3 personajes de entre toda la multitud que resaltan. El primer personaje se llama Simón. Simón el Cirene era un hombre extranjero de África, que allí vivía en Jerusalén. Los hijos de él ya eran seguidores de Jesús. Sus hijos ya le habían hablado muchas veces quién era Jesús. Dice la Biblia que él llegaba temprano después de haber estado en el campo, y cuando llega a la ciudad encuentra todo ese alboroto. Y él tiene compasión, y él recuerda lo que sus hijos le habían hablado sobre Jesús. Y al tener compasión, y al ver que Jesús cae por aquella cruz pesada, los soldados romanos le obligan a ayudarle a cargar la cruz. Yo imagino que en ese momento Simón pensó y reflexionó en lo que sus hijos le habían contado más de una vez, que Jesús había dicho: que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Solo que obviamente ese momento era circunstancial. Pero él, cuando llegó hacia el monte donde fue crucificado Jesús, o hacia el lugar donde fue crucificado Jesús, no solamente dejó la cruz, se quedó presenciando hasta el final. No sabemos en qué lugar de la multitud estaba, pero una de las cosas que más le impresionó es que a pesar de todo el maltrato, él siempre actuó con amor. Y eso enterneció su corazón. Otro personaje que aparece aquel día es el ladrón que está crucificado al lado de Jesús.
En sí fueron crucificados dos ladrones y a Jesús lo colocaron en el centro como diciendo, este es el más criminal de todos. Los dos ladrones estaban muriendo por consecuencias de sus actos y los dos estaban sufriendo lo mismo. Sin embargo, cada uno tomó una decisión diferente. Aquel que estaba sentado a su derecha reconoció que Jesús era el Salvador. Lo reconoció como Rey. Por eso es que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y al reconocerlo como Rey, Jesús le dice, te aseguro que tú estarás conmigo en el paraíso. Y estarás, es tiempo futuro. Estaba diciendo, cuando yo venga en gloria y majestad, allí tú estarás participando de mi reino. Pero ese día se aseguró, porque él aceptó a Jesús como su Salvador y como su Rey. Encontramos también en la historia de aquel viernes a un soldado romano que después de haber presenciado todo lo que se hizo con Jesús, él reconoció así, verdaderamente, este es un hijo de Dios. O verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lo reconoció a Jesús como el Mesías. Mira, en estos tres personajes están representadas toda la humanidad. Simón Cirene representa a aquellos hombres simples, aquellos que escuchan de Jesús y en alguna oportunidad por las circunstancias de la vida cargan alguna cruz pesada y terminan aceptando a Jesús porque terminan encontrándose con su Salvador. Representa a las personas simples, sencillas, humildes. Recordemos que Simón era un agricultor, que él venía del campo realizando sus actividades. También encontramos aquí al ladrón en la cruz, que representa a todos aquellos que han cometido crímenes, han causado dolor, violencia. Aquellas personas que son despreciadas y aquellas personas que han hecho tanto daño a la sociedad. También hay salvación para ellas. Porque si tú reconoces que Jesús es tu Salvador y tu Rey y lo aceptas en tu corazón, hay salvación para ti. Y aquel hombre, aquel soldado que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, representa a toda la gente que tiene cultura, educación, funciones, cargos, les va bien en la vida, pero se sienten atraídos por el amor de Cristo. Finalmente, en todos esos personajes, toda la humanidad estaba representada. Algunos se burlaban de él, otros lloraban y otros lo aceptaban en su vida. La pregunta es, ¿en qué lugar tú estabas? ¿Cerca de la cruz? ¿Lejos de la cruz? ¿Cargando la cruz? ¿Reconociendo a Jesús? Hoy tú no necesitas llevar un crucifijo en el pecho. Tú necesitas a Cristo en el corazón. Hoy tú necesitas cargar una cruz en algún lugar del cuerpo. Tú necesitas cargar la cruz de manera simbólica, renunciando a tu vida para poder seguir a Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y tengo una invitación muy especial para ti. No sé tu historia, no sé a qué representas, pero todos hoy tenemos la misma oportunidad de ser salvos por la gracia de Cristo. Y en el nombre de Jesús, ríndete a Él. En la cruz Jesús murió con los brazos abiertos para darte la oportunidad de salvación. Hoy Jesús continúa con los brazos abiertos para recibir al más miserable, al más despreciado, al que se hundió, al que se cayó en la vida, aquel que no tiene más oportunidades. Jesús continúa con brazos abiertos. La pregunta es, ¿tú continuarás con el corazón cerrado? Esa respuesta lo tienes tú. Jesús hizo todo para salvarte. La pregunta es, ¿aceptarás o rechazarás la salvación? Jesús hoy continúa llamando a sus hijos. Y todos nosotros necesitamos mirar a la cruz. Ahora es un hecho histórico, porque Jesús finalmente resucitó y hoy está desde el cielo diciendo o llamando a todos los pecadores para encontrar salvación. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y el Espíritu Santo lo que hace es traer el sacrificio de Jesús para aplicarlo en tu vida. De nada sirve todo lo que Jesús hizo si tú no lo aceptas. Ese sacrificio es válido solamente cuando aceptas a Cristo. ¿Ya lo aceptaste en tu corazón? ¿Lo quieres aceptar en este momento? Acompáñame en esta oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias por todo lo que hiciste en nuestro favor. En gratitud te entregamos nuestra vida.
A partir de hoy queremos caminar contigo. Te reconocemos como Rey y Señor de nuestra existencia y queremos prepararnos por una eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que juntos aceptemos la gracia de Dios día a día. Un grande abrazo para ti, mi cariño, y te espero en el próximo programa donde juntos vamos a finalizar esta temporada de Maravilloso Jesús. Como siempre, te espero con Biblia en mano, aquí, en Nuevo Tiempo.